Bienvenidos a este nuevo episodio de Avam Contigo, un programa que nace para visibilizar, concienciar y acompañar a todos adultos mayores y sus familiares y cuidadores. Hoy vamos a hablar sobre adicciones. Señores, estas adicciones silenciosas en la vejez, de eso de lo que nadie quiere hablar o de lo que nadie habla. Y con mucho orgullo les presento al doctor Danilo Bim, que es nuestro invitado. Bienvenido, doctor. Que muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, miren, lo que está pasando hoy, este episodio, es un resultado del poder de la articulación. A través de un amigo en común, gracias Eliud, el doctor Bim, que vive en Estados Unidos, pudo ver nuestro programa y con mucho tiempo de antelación dijo, yo quiero ser parte. La verdad es que para mí fue un orgullo ver que una persona que viene por menos de una semana al país tenía de su corazón esa intención de aportar en este proyecto. Y originalmente recuerdo que le envié unas primeras preguntas sobre temas de psiquiatría que eran un poco más genéricos, pero cuando vi un poco más su currículum y vi que no solamente era un doctor psiquiatra, sino que tenía una subespecialidad en Yale en adicciones, dije no, aquí hay algo que tenemos que aprovechar. Y es ahí donde nace este tema y espero que sea de mucho beneficio para todos los que nos están mirando. Bienvenido nuevamente, doctor, y empezamos directamente. Perfecto. Doctor, ¿cómo definimos una adicción y cuáles son esos tipos de adicciones? Sí. La adicción es un proceso que tiene que ver mucho con dependiendo qué tipo de adicción, tiene que ver mucho con un comportamiento compulsivo, que puede ser ya sea el consumo de una sustancia o el tener un comportamiento específico que no podemos detener. Y lo más preponderante es que este comportamiento, esa compulsión, se ejecuta aún no tengamos o tengamos conocimiento de que hay una consecuencia negativa. Por eso, cuando se habla de sustancias, tenemos, por ejemplo, una persona que consuma cocaína, heroína, alcohol, y no puede parar, pero encima de eso sabe que hay una consecuencia negativa, ya sea social, ya sea legal, y continúa ese proceso, aún se sepa que no es apropiado o no es necesario. Bien. Hablemos en primer lugar de las adicciones por sustancias. Uh-huh. ¿Cuáles vendrían siendo las más comunes en adultos mayores? Sí, esa parte es bien interesante porque lo primero es que muchas personas entienden que una persona de entrada en edad no debe tener alguna adicción. Entonces esa es la parte más interesante. ¿Cómo se asume que porque una persona tenga ya cierta edad no va a tener algún tipo de problemas con sustancias? Generalmente, si hablamos de sustancias lícitas, estamos hablando del alcohol o del cigarrillo. Si estamos hablando ya de sustancias ilícitas, generalmente, bueno, ya en este momento la marihuana ya es lícita, por lo menos en algunos estados de Estados Unidos, pero es una de las que se considera no lícitas. También está la cocaína y actualmente una que se habla bastante es los opioides, que es una familia de drogas que incluye la heroína, incluye el fentanilo, entre otras. Bien. Muchos medicamentos suelen tomar a veces los adultos mayores por las condiciones que vienen llegando, como los ansiolíticos, los analgésicos. Son parte del tratamiento diario en esta etapa. ¿Cuándo se puede decir que se vuelve un riesgo de adicción esta toma de medicamentos? Sí. Inicialmente hay que establecer la diferencia entre lo que es una persona que tiene una dependencia física o fisiológica y una adicción. La dependencia fisiológica significa que esa persona tiene, quiera o no quiera, una reacción fisiológica a la presencia o ausencia de esa sustancia. Por ejemplo, una persona que consume alcohol, vamos con los medicamentos.
Vamos a decir una persona que está consumiendo oxicodona para el dolor. Esa persona consume ese medicamento por meses, a veces hasta años, y ya por el tiempo hay unos receptores en el cerebro que comienzan a funcionar de una forma bien particular. Si paramos de forma súbita ese medicamento, fisiológicamente, uno quiera o no, va a haber una respuesta. Y eso puede ser, en algunos casos, dolor, puede ser también sudoración, etcétera, etcétera. Hay diferentes síntomas que puede tener la persona. Entonces, en el caso de la adicción, esa persona comienza a cambiar el patrón de uso de ese medicamento. En el primer caso, no hay que cambiar el patrón de uso. Incluso, esas personas generalmente son fieles a la indicación que le da el doctor. Sin embargo, si por alguna razón el medicamento se les acaba, no lo encuentran, la farmacia no lo tiene, va a tener un síndrome de abstinencia o de descontinuación. Entonces, esa es la gran diferencia entre esas dos. Entendido. Y el alto consumo del alcohol, que tanto se ha normalizado, ¿cuándo en un adulto promedio es un signo de alerta que entra en adicción? Bueno, con el alcohol y más en sociedades que es básicamente parte de su cultura, es un poco difícil establecer cuándo hay una adicción versus no. Porque básicamente parte de la identidad de esa persona es el consumo o no de esa sustancia. Sin embargo, cuando uno comienza a notar que esa persona tiene cambios bien específicos en, vamos a decir, sus compromisos sociales, comienza a fallar en compromisos sociales, comienza a fallar en compromisos personales. Por ejemplo, alguien que debe asumir un horario en su trabajo y comienza a tener problemas para desempeñar su trabajo de forma eficiente. O vamos a decir que en el desempeño del trabajo en sí no puede, por ejemplo, mantener el mismo nivel de eficacia en cuanto a lograr las cosas que tiene que hacer. Entonces, eso comienza a convertirse en señales de alerta, porque hay muchas veces que esto, muchas veces lo converso con pacientes y con familiares de pacientes que dicen, bueno, cada vez que usamos una sustancia que tiende a producir adicción, automáticamente implica adicción. Y la respuesta es no, porque si usted no llega a mí, es porque muy probablemente o no ha sido diagnosticado, está manejando la sustancia a un nivel que no crea ningún tipo de consecuencias visibles y tanto usted como sus personas de apoyo no han identificado el cambio en ningún patrón. Entonces, por eso muchas veces es muy sigiloso, principalmente en las que son aceptadas, como el alcohol. El cigarrillo es un poco más controversial. Ya sabiendo con todas las cosas que pueden ocurrir con el cigarrillo, las personas son un poco más reacias. Pero el alcohol, como se presta a socializar, compartir, celebrar, es un poco más difícil de decir, ok, esto ahora mismo es una sustancia adictiva para mí, no es adictiva, afecta alguno de los elementos de mi diario vivir o no. Esa parte es muy importante. Sí, realmente yo creo que del alcohol pudiéramos hacer casi una media temporada, pero me voy a tomar este momento para, en base a mi vivencia, explicar un poco cómo fue para mí el tema del alcohol en mi vida. Yo comencé muy joven, desde pequeña me juntaba con personas de quizá 4 o 5 años mayores que yo y empecé a normalizar la ingesta de alcohol, digamos que con 13, 14 años. Entonces ya luego para mí una persona que crece así y que cada vez socialmente y en la sociedad que vivimos en República Dominicana es tan normal beber, fue totalmente normal. ¿Qué pasa? El problema fue cuando comenzaron a llegar los momentos difíciles. Cuando estamos en fiesta y todo está bien y mañana nos levantamos y seguimos y no pasa nada, todo está bien.
Pero ya de adulta, cuando viene el burnout, del que luego hablaremos en otro episodio, del cuidador, donde ya yo estaba muy colapsada y estaban pasando muchas cosas en mi vida, sin darme cuenta, yo en esto de mujer soltera, independiente, autónoma, pues yo me voy a dar, ¿qué día más duro? Y yo me daba un trago. Wow, mañana tengo cita con el neurólogo. Yo estoy viendo a mi papá y mamá raro. Yo sé que mañana va a ser un día duro. 3 pequeñas. Pasado mañana me fue bien, porque al final el doctor dijo algo bueno. Eso hay que celebrarlo. Entonces, sin darme cuenta, comencé a... No era un tema de que yo era alcohólica, de que era como en las películas, que muchas veces pecamos de entender que el tema con el alcohol es cuando ya nos pasamos de alcohol o cuando hacemos abstinencia. No, era un tema de que como yo no siempre estaba con las mismas personas, los demás no tenían por qué darse cuenta de la cantidad de alcohol que yo podía beber en la semana, y como para todo el mundo es normal beber, era el tema de la constancia. Cuando fue algo, un signo de alarma importante, tuve un pico de insomnio muy, muy importante. Comencé a tener insomnio, comencé a tener unos cambios emocionales muy abruptos y de repente era como vivía en un piloto automático sin parar, y en vez de acatar como lo correcto, que además de ir a terapia, ir a un psiquiatra, yo entendía que yo me calmaba dependiendo la hora, o con un café o con el alcohol. Y para ir cerrando con esto, el tema está que un día yo probé con un psiquiatra, y el psiquiatra, yo le pedí permiso, todo iba bien, yo me estaba medicando, le pedí permiso porque era mi cumpleaños, y a partir de que él me dio permiso para volver a beber después de un mes y pico sin beber, fue que se detonó el que ya yo no podía parar. Entonces estaba mezclando la bebida con la medicación y eso fue muy difícil. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué llamado de atención quiero hacer? Hubo muchos red flags, hubo muchos llamados de alerta de que no íbamos por buen camino antes de yo llegar a ese punto de alcohol que no debí llegar y de situaciones que no debieron ocurrir y exceso de gracias a Dios estoy bien. Pero todo eso se pudo haber previsto si hubiéramos visto ciertos red flags como el insomnio, que creo, no sé si el doctor está de acuerdo, pero uno de los red flags que yo veo mucho también en los adultos mayores es cuando comienzan a tener ese problema fuerte con el sueño, y entonces en vez de atacar el problema del sueño vamos pasando paño tibio, y ese paño tibio suele ser algo que puede lacerar como otros, el alcohol y otros vicios. Exacto. Si me permites, sí, claro. puedo agregar algo en ese sentido que hace que la situación sea un poco más confusa. En edad avanzada hay unos cambios en lo que es la fase del sueño que se corresponde a lo que es el movimiento de los ojos rápidos. Que eso significa, en esa fase, el cerebro está activo, pero el cuerpo está durmiendo. Por lo tanto, es una fase donde generalmente ocurre el sueño. Uno sueña cosas y el cuerpo está básicamente inutilizado para que justamente no nos levantemos o no actuemos lo que estamos soñando. Ocurre que hay una disminución en la persona de edad avanzada, pero encima de eso, cuando consumimos alcohol, esa área se suprime. Y es la razón por la cual, como mencionas, se comienza a afectar al sueño cuando se utiliza el alcohol. Entonces, muchas veces las personas dicen, pero a mí me ayuda a dormir. Pero lo que ocurre es que te ayuda a entrar en la fase de sueño profundo más rápido. Entonces caes en sueño profundo más rápido, pero ya a medida que llegas cerca de la fase media de dormir, entonces se suprime la parte de los movimientos rápidos, y entonces muchas veces la gente dice, oye, yo puedo acostarme, pero a mitad de la noche me levanto. Y es justamente porque se suprime esa parte. O te dice, bueno, tengo mucho que no tengo sueños. Y es justamente por eso. Entonces, hay un efecto sumamente negativo del alcohol y otras sustancias sobre el sueño.
Buenísimo saberlo. Realmente reconocer qué pasa en nuestro cuerpo puede ayudar muchísimo a nosotros tomar mejores decisiones. Es muy común que pequemos de eso mismo, de entender que el problema del sueño del otro es por lo mismo que el mío y que no vayamos a tiempo al médico. Entonces, por esto es vital que existan estos espacios. Entonces, hablemos sobre las adicciones por comportamiento. ¿Cuáles suelen ser las adicciones por comportamiento más comunes en adultos mayores? Ok. Entonces, para empezar acá, me gustaría primero definir un poquito las adicciones del comportamiento. Porque lo primero es que muchas personas no saben que existen adicciones por el comportamiento. Y es el mismo patrón que tenemos a sustancias, pero relacionado a algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, el juego de azar, el uso de videojuegos, el uso de lo que es el social media y cosas como esa, donde uno tiene un patrón repetitivo que una vez uno intenta pararlo, comienza a tener síndrome o síntomas de descontinuación o abstinencia. Entonces, para hacer un ejemplo que no corresponde tanto al envejeciente, pero vamos a decir a los jóvenes, un joven que está utilizando social media 2, 3, 4, 5 horas diarias y que por alguna razón se ve en una situación donde no puede utilizarlo y de repente esa persona comienza a tener cambios de humor, comienza a tener hasta incluso ataques de pánico. Eso puede ser un indicio de que esa persona ha utilizado o ha ejercido ese comportamiento a un nivel donde ya creó una adicción. Y el intentar pararlo tiene consecuencias negativas fisiológicas. Entonces, en el caso de un envejeciente, podemos poner algunos ejemplos, como en el caso de los juegos, las apuestas. Usted puede tener 3 casos. Una persona que de inicio, en su juventud, utilizaba las apuestas y nunca paró. Y esa persona, por la razón que sea, pudo manejarse de forma adecuada y los continúa haciendo hasta la fecha. Una persona que en algún momento paró y que por situaciones de la vida o por cambios en lo que es las responsabilidades sociales, pues se reactivó cuando esa persona, vamos a decir, se retiró o cuando se siente que no tiene la misma influencia social y se retira a hacer otras cosas, o la persona que incluso en edad avanzada, por primera vez, debuta en lo que es las apuestas. En cada uno de esos casos, uno puede tener situaciones sumamente negativas porque viene el proceso de percepción de identidad y cómo me siento dentro de mi entorno social. Entonces, ¿soy útil o no? ¿Me ven o no? ¿Me identifico con esto o no? Eso va a marcar el paso de cada una de las acciones que esa persona va a ejecutar dentro de ese medio. Entonces, actualmente, en el área del deporte, por ejemplo, lo que son las apuestas deportivas es algo que se está viendo ahora lamentablemente con mucha frecuencia. Hay casos como el de los peloteros Clase y Ortiz que lamentablemente ahora mismo se están viendo en una situación donde están perdiendo su carrera. Y es sumamente lamentable porque no es un proceso de necesidad económica. Si no es necesidad económica, ¿cómo se explica? Entonces, ahí vienen las especulaciones. Lo están haciendo, ellos sabían porque si fuese adicción no hubiesen podido parar, porque pararon por 1 o 2 años y después volvieron. Pero eso no indica que en ese proceso, eso no descarta la adicción. Porque hay personas, por ejemplo, que con el alcohol a veces pueden parar por semanas o meses, pero hay situaciones que hacen que el proceso se reactive. Entonces hace que la situación sea aún más compleja, porque entonces no sé si es que la persona quiere hacerlo o no puede parar. O sea, ¿cómo se maneja esa parte y cómo se interpreta?
Entonces ahí viene la parte más importante. Es necesario que esté la presencia de un especialista para entonces poder determinar si es una adicción o no, si se necesita intervención médica o psicoterapéutica o no. Fuera de eso, vamos a estar especulando. Buenísimo, doctor. La verdad es que en mi caso, con el tema del alcohol, a mí me funcionó, o más bien me llegó mucho, que va relacionado con lo que usted dice de cuando se retoma. La frase, primero, yo creo que me ayudó de que yo no estaba en un grado avanzado. O sea, sí yo entraba dentro de la parte de que era una adicción, pero no lo dejé llegar hasta un punto que fuera más difícil de controlar. Nosotros el dominicano promedio, nosotros por cultura, muchas veces decimos, bueno, está bien, lo llevamos después o resolvemos después y alargamos. Yo sí creo que hay una diferencia en cuando lo hacemos en esta parte inicial a cuando ya las cosas se han ido del control. Y recuerdo que cuando yo llegué donde mi psiquiatra, el doctor Johnson, que es especialista en adicciones, él primero me dijo, después que me habló y me preguntó todo, me dijo, ¿cuánto tú tienes sin beber? Yo, no, doctor, yo estoy bien, porque mire, yo tengo un mes y pico sin beber y estoy normal, ya yo dejé eso, ya yo dije que no iba a volver más. Solamente que ayer yo sabía que venía hoy, entonces me bebí casi una botella de vodka, pero fuera de eso, como ya yo dije que no iba a beber, entonces ahí el doctor me dijo algo muy, muy como que se me quedó. Y es algo que me critican mucho en la calle, por cierto. Que me dicen, él me dijo, a partir de ahora no es que tú digas, tengo tanto tiempo sin hacerlo. Es que tú incorpores en tu lenguaje y lo entiendas, de que a partir de hoy ya tú no tomas más alcohol. O sea, ya no lo contabilices, es que decretes que tú no más. Precisamente porque ya hay un patrón y es normal que ese patrón pueda repetirse. Entonces esto va para todo el que nos respeta cuando, este mensaje, ¿verdad? A todo el que nos respeta cuando una persona dice que no quiere algo por su salud. Señor, ustedes no saben qué está pasando el otro cuando le dice no quiero bizcocho. Usted no sabe si esta persona está atravesando algo con un tema de adicción o relación con la comida. Usted no sabe cuando alguien le dice, no quiero beber. No, pero un trago. Ay, Maya, pero ¿por qué que tú harías así? Pero es una copa. Ay, Maya. Y señores, llegaba un punto que yo decía, yo prefiero no salir. Entonces, creo que esto es un llamado a que seamos un poquito más empáticos y entendamos que sí hay problemas, como dice el doctor, que valen la pena entender que sí se puede recaer y que sería maravilloso que tú, porque no tenga otra cosa de que hablar mejor, otro tema, no seas el que promueve esa recaída. Exacto. Entonces... Incluso en ese punto, tenemos el hecho de que hay un proceso fisiológico que explica por qué para esa persona es tan difícil manejar una sola copa. Porque el hecho de que estuvo utilizando con X frecuencia y tiene un nivel de tolerancia X, hace que esa persona, cuando trata nuevamente esa sustancia, no es como el que bebe por la primera vez. Ahí se activan una serie de receptores inmediatamente y es como decir, ok, ya sabemos dónde estamos, volvemos a lo mismo y por aquí sigo. Entonces, algo que mencionaste muy importante es los niveles de esa adicción. Muchas veces cuando se hace una evaluación para un paciente que está teniendo algún tipo de situación con adicción, una de las cosas que se hace es, basado en el manual de manejo de situaciones mentales, tenemos un esquema o unos criterios, 11 específicamente, que nos permiten determinar si la persona tiene una situación leve, moderada o severa. Y la asignación de opciones terapéuticas va a determinar, basado en eso, si vamos a hacer una intervención leve, moderada o severa. Entonces, asumir que lo que funciona para mí va a funcionar para otra persona es un error, porque los casos son totalmente diferentes y hay que personalizarlos.
Sí, y también yo agregaría que también es un tema de toda esa intervención integral que hay para salir de una adicción, ¿no? O sea, sí, yo con orgullo digo que el primer día que entré a la consulta con el psiquiatra especialista en adicciones, él, a partir de ese día yo no he vuelto a beber y han pasado más de 2 años, pero que hay en el fondo. Cuando yo llegué ahí, ya otro psiquiatra me había dicho que no podía conmigo. Ya yo había hecho mi duelo porque que un psiquiatra me diga que no puede conmigo, eso fue casi como una ruptura amorosa y fue un reconocimiento que tenía un problema real. Otra cosa es que hasta el tener que entrar a esa clínica, que cualquiera que me viera por ahí, yo iba a saber que yo tenía una adicción, porque es una clínica especialista de eso, ya para mí eso era como un tema casi moral. Entonces, y ya yo venía con una sugerencia psicológica, en donde mi psicóloga ya me había hecho un plan de algunas 5 o 6 citas mensuales, como para tener un acompañamiento ahí. Y adicional con ya la medicación que el doctor me puso para calmarme. Entonces, no es tan fácil. No es que ustedes van a tener una varita, que van a ir al doctor y que el doctor Bean va a ser el mejor doctor y ya por eso ya usted va a resolver su problema. También funciona, más bien es muy importante el apoyo social. Cuando yo lo hice, eso no fue simplemente, May, ¿cómo tú lo lograste? Bueno, señores, cuando yo lo logré, yo dije, yo me metí en la cabeza de todo lo que uno ha visto en la película, de cómo hacen las cosas en esos centros. El doctor me quería ingresar, yo le dije que yo no me iba a ingresar, que yo sabía que yo lo podía hacer de otra manera, y básicamente él me retó porque él tuvo su duda. Y yo hice exactamente lo que yo entendí que me harían en ese centro, que era aislarme por un tiempo de todo lo que me podía motivar al consumo de alcohol. Es decir, primero le dije a todo mi entorno, esto está pasando. Si nos vamos a juntar, yo necesito que no me cuestionen, que no me presionen, que no me inviten, que no me inspiren a nada que tenga que ver con bebida. Luego me di cuenta que tenía que dejar de ir a esos lugares porque tener que explicarle esto a todo el mundo era desgastante. Y yo no lo decía con vergüenza, sino como para que se respetara. Entonces, básicamente que entiendan que es como algo integral y que muchas veces no es cuestión de que la persona que usted tanto quiere no ha luchado por salir de la adicción, sino que si todo el que está en el entorno no pone de su parte y va a los doctores, no solamente al psiquiatra, sino al psicólogo, entonces es muy difícil. Entonces, Y en ese punto hay algo un dicho que se usa mucho en la parte de recuperación, principalmente cuando trabajamos con pacientes en Estados Unidos. People, places and things. Cosas, personas y lugares. Porque tenemos personas que, como mencionas, fueron parte integral muchas veces del inicio o el consumo permanente de una sustancia X. Tenemos la influencia de sitios específicos, donde sabemos que inmediatamente estamos cerca de ese lugar, es porque vamos a consumir o vamos a adquirir algo que vamos a consumir más tarde. Y cosas, vamos a decir, generalmente cuando la persona X va a utilizar cocaína, va a utilizar una benzodiazepina que la utilizan de forma inapropiada o consumo de alcohol, vamos a decir, siempre tiene un vaso especial o utiliza una herramienta X. Entonces, todos esos elementos hay que empezar a cambiarlos porque justamente crean una dificultad o una barrera para poder justamente ejercer las cosas que tenemos que hacer, lo que tenemos que quitar de nuestra vida para cambiar esos patrones. sí, realmente yo creo que, y sin abundar mucho, porque si no, no acabamos nunca, porque este tema es buenísimo, pero creo que una de las partes más fuertes y por la cual yo puedo dar testimonio que el acompañamiento psicológico es necesario junto con el del psiquiatra es porque hay un duelo. Cuando uno deja una adicción, uno está dejando una versión de la que ya uno estaba. O sea, yo bebía desde los 13 años, no es que fui adicta desde esa edad,
pero bebía desde esa edad. Y yo dejar de tomar, tuve que abrazar una nueva versión, ya comenzar a entender una alegría que ya no era euforia. Tuve que entender lo que era vivir la vida sin anestesia, es decir, escuchar 4K, lo que está diciendo la gente, porque cuando uno está dentro de su adicción, ya sea cigarrillo o lo que sea que se meta, uno como que tiene una parte de gratitud, no importa lo que esté pasando en el entorno, porque uno se está dando ese gusto. Pero uno apagar ese gusto es totalmente como tenerse que abrir a una nueva versión que a veces no macha con esos círculos y con esas personas, porque muchas veces los demás entienden que ya uno está aburrido, que ya uno se quiere ir. Yo, por ejemplo, antes podía amanecer en la calle, pero ya después de que hablamos, de que cenamos, de que conversamos, ya a las 4:30 de la mañana yo no me veo. Entonces, eso no es tan fácil de uno mismo digerirlo. Ya como, yo creo que sí, que es un duelo. Sí. Entonces, ¿qué factores emocionales o sociales pueden detonar una adicción específicamente en esta etapa de la vida del adulto mayor, según su percepción? Sí. En el caso de la persona ya de edad avanzada, el sentido de identidad es sumamente importante. Cuando hablamos ya de una persona que está 60, 70, 80, estamos hablando de una etapa donde la mayoría de personas ya se percibe que debe estar en una etapa donde está dejando un legado. Entonces, hay ocasiones que puedes tener una persona que no completó esa fase. Entonces, se ve como una persona derrotada o que no necesariamente logró el objetivo que debía lograr. O una persona que lo logró, una persona que tiene básicamente, como decimos, todas las cosas check. Llegué y cumplí con cada una de las cosas que me propuse. ¿Y ahora qué? Entonces queda ese vacío existencial donde no sé qué voy a incluir ahora en mi vida para que mi vida tenga sentido y para seguir siendo útil para esos que están alrededor mío. Entonces viene un proceso de duelo, como mencionas, pero también de mucha confusión, y donde hay confusión y donde hay espacios abiertos, ahí entran las adicciones, ahí entran los comportamientos que conocíamos, que nos daban esa satisfacción, que ahora, en una etapa más avanzada, que no necesariamente tenemos el mejor control, llegan y se establecen, y lo hacen de una forma más silente aún, justamente porque, yo no creo que papá tenga ningún problema o que mi abuela tenga ningún problema, porque imagínate, ya están retirados, ya hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Entonces eso tampoco ayuda, justamente porque ya uno entiende que ellos pueden hacer lo que quieran, porque ya ellos cumplieron con su cuota social. Y no necesariamente es la forma más saludable de abordarlo, porque entonces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas con las que ellos están luchando justamente. Entonces, un ejemplo de cómo la parte cultural tiene mucho que ver, mencionamos la parte del alcohol, que en nuestra sociedad se presta mucho a identificarse con una celebración, un brindis, un cumpleaños. Es una forma de yo socializar, tomando el punto, por ejemplo, de las adicciones de comportamiento, y haciendo mención, por ejemplo, de una canción de nuestro querido Juan Luis Guerra, canción de antaño de La Gallera, por ejemplo, donde se habla de cómo una persona pierde todo por la gallera. Entonces, las personas que se ven dentro de ese mundo, y eso ocurre con personas que de diferentes estratos sociales, como mencioné ahorita, pueden ser deportistas, pueden no ser deportistas, se identifican con esa parte culturalmente. Entonces, ¿cómo le digo ahora a mi ser querido que no debe hacer eso? ¿O cuál es la forma adecuada de hacerlo? Entonces, se vuelve en una situación muy compleja por la parte de identidad, por la atadura emocional
donde yo siento que como puedo hacer esto, me siento vivo, siento que puedo hacer cosas. Cuando voy a la gallera o cuando voy a la banca, ahí tengo mi grupo y tengo ese soporte que no tengo en este otro aspecto de mi vida. Entonces, se hace muy difícil identificarlo porque se ve como un proceso muy, vamos a decir, sencillo, un proceso que no necesariamente tiene consecuencias negativas, pero es la suma de todas las partes, poco a poco, que crean ese problema mucho mayor. Sí, la verdad que es un tema bastante profundo, Sí. pero de manera llana pudiera decir que todo esto que menciona el doctor se pudo haber evitado, o sea, llegar a este tipo de adicción si se hubieran tomado las cartas sobre el asunto cuando cuando se comenzaron a ver los primeros red flags. Es decir, inmediatamente el adulto mayor está pasando por un tema de duelo del nido vacío, el duelo de la autonomía, el duelo de que se jubiló, de la pérdida de una pareja y todo eso. Muchos decimos que los psicólogos son caros. Por lo que de verdad sale caro es darle larga a cualquier enfermedad que pudo haberse no llegado a si se hubiera atendido a tiempo. Es decir, una depresión que haya tenido que medicarse significa que pudo haberse tratado en un inicio, cuando comenzó con un insomnio. Entonces, si bien es cierto, muchos no queremos ir al psiquiatra, pero entonces lo que no queremos ir al psiquiatra, cuando comenzamos a ver estos primeros red flags, es importante que vayamos. En el caso, voy a poner un caso que es el nuestro, el de mi mamá, que fue también muy duro, todo lo que vivimos en un principio, y para colmo ella deprimida y yo también, porque a todo esto, como yo dije ahorita, mi burnout, el fondo de todo era una depresión que no habíamos podido salir, y eso que yo tenía ayuda psicológica, imagínense si yo no lo hubiera tenido. Pero mi mamá comenzó como adulto mayor, con mucha ansiedad, mucho movimiento, no poder dormir, y si nosotros hubiéramos sido el dominicano tradicional que no pide ayuda, quizá mi mamá todavía estuviera así. Sin embargo, mi mamá, con 2 años de tratamiento con la doctora Daisy Acosta, que es psicogerontóloga, y un medicamento para dormir y un ansiolítico, un antidepresivo, pero todo muy yendo a la cita, todo muy nosotros en la casa, yo sacándola a pasear, buscándole vida a la vida y con todo lo que ustedes, los que me conocen, ya saben que yo hago por ellos. Así sí pudimos sacarlo de ese ciclo y ya gracias a Dios tiene más de 1 año que ya no está medicada. Entonces, esto es una motivación para que entiendan que es importante saberlo identificar y saber cuándo, o sea, mejor ahora que lo que pueda pasar más adelante. Entonces, ya un poquito para ir cerrando. Doctor, para las familias que tienen un ser querido en esta situación, pero que se niegan al problema, ¿qué usted sugiere? ¿Cuál sería ese mensaje? Cuando uno se encuentra en una etapa de negación, eso es una de las cosas más complejas, porque como su nombre lo dice, uno está en negación. No hay un proceso consciente de qué está ocurriendo. Sin embargo, hay formas de darse cuenta y muchas veces tenemos personas alrededor que nos van diciendo, oye, no estás igual que antes. ¿Qué está pasando contigo? ¿O qué está pasando con tu familiar? Que lo veo de esta forma, lo veo así, lo veo así. Y cuando uno comienza a ver esos elementos, eso es una motivación a pararse y reflexionar. Si hay negación, quiere decir que el proceso puede ser inconsciente. Obviamente también uno puede tener un proceso consciente de resistencia. Entonces, en ese caso, el apoyo que uno tiene a su alrededor es la mejor opción que uno tiene para uno poder justamente encontrar la respuesta correcta. Si uno está solo en ese proceso, es muy probable o es más difícil uno poder tener un resultado positivo. No vemos las señales de alerta, nos justificamos cada una de las cosas que hacemos. Entonces, una parte muy importante que es
cuando personas cercanas te intentan aconsejar o te critican, que uno lo ve como una crítica, lo ve como un atentado a mi moral, a mi persona, realmente están tratando de tocar esa puerta y decirte, hay algo que no estás viendo, que va muy mal. Es bueno que tomes una pausa, es bueno que mires esto, es bueno que mires aquello. Entonces, muy probable que tengas o estés escuchando las voces que te dicen, sí, todo está bien, sigue, no te preocupes. Pero generalmente la persona que se preocupa por ti es la que te va a decir esas cosas que son incómodas, esas cosas que realmente te retan. Entonces, eso también es una señal de que debemos prestar atención a esas personas que tienen ese rol clave en nuestra vida. Y eso nos va a ayudar a encontrar dónde debemos parar para justamente buscar la ayuda de la forma que debemos. Buenísimo. Yo creo también que una reflexión importante de nosotros como familia, como cuidadores, es que en el momento que identificamos que ese ser querido, para pasarla bien, obligatoriamente tiene que usar, o sea, tomar alcohol, y que inmediatamente en la fiesta le cambia el humor si uno le dice que no, ya es una buenísima llamada de alerta. Y por último, esto de que a veces somos nosotros los que necesitamos ir al terapeuta previo que al adulto mayor. Es decir, si algo me ha funcionado a mí, es que yo soy fija con la doctora Dice Acosta cuando yo no sé cómo manejar una situación con mis padres. Porque entonces ella es, no solamente porque ella los vea a ellos, sino porque ella me da pauta a mí para yo poder llegar a ellos. Entonces les exhorto a que busquen en estos casos esa ayuda profesional que les ayude, ya sea con un psicólogo o un especialista con esto de la salud mental, a cómo comunicarnos con ese adulto mayor para que se pueda dejar guiar, porque muchas veces no podemos ser tan literales ni tan dictatoriales. Entonces, ya por último, doctor, ¿qué mensaje final le daría al adulto mayor que nos está mirando, que le ha dado duro todo esto que estamos hablando y que reconoce que ya es tiempo de hacer algo? Sí. Bueno, en este caso es muy importante dejarse ayudar. Reconocer que tenemos personas alrededor de nosotros que nos quieren y poder escucharlos. Porque ese apoyo que recibimos de familiares, de amigos muy queridos, es lo que va a causar la diferencia. Una de las cosas que ocurre con más frecuencia es el miedo a que nos ayuden, porque sentimos ya que nuestra vida se acabó. Si necesitamos ayuda, entonces no somos las personas que fuimos. Sin embargo, es identificar que entramos a una etapa diferente de nuestra vida, donde no solamente vamos a seguir siendo útiles para nuestros familiares, sino que va a ser un proceso diferente. Entonces, la forma en que yo interactuaba con mi hijo y cómo yo cuidaba a mi hijo no va a ser el mismo proceso que cuando sea mi nieto. Entonces, vamos a tener roles diferentes. Dejarnos ayudar para poder entablar esas nuevas relaciones con nosotros y con nuestros seres queridos es sumamente importante. Y entender que ver a un psicólogo o ver a un psiquiatra no implica, como decimos de forma muy popular, que estoy loco. Eso simplemente significa que estoy en una etapa donde necesito un poco de ayuda, necesito apoyo. Y eso no significa automáticamente medicamentos. Entonces es muy importante entender que cada fase, mientras más temprano, menos necesidad de medicamentos y menos necesidad de situaciones que son restrictivas podemos utilizar. Buenísimo. La verdad, doctor, yo creo que con este programa estamos marcando un precedente, porque de verdad que es algo de lo que poco se habla y que mucho se debería hablar. Muchísimas gracias, doctor. En la descripción del video yo voy a poner el correo electrónico del doctor, ya que él no atiende aquí en República Dominicana. Le reitero nuestros agradecimientos míos y del todo el que nos está viendo ahora. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer.
Entonces, si llegaste hasta aquí, espero que te haya gustado y que puedas compartirlo con personas que le pueda llegar. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.